Hola a todos, ¿cómo están? Soy Almendra de Almendra en tu Cocina y hoy vamos a estar preparando un pastel de papas con queso cremoso de Lácteos Luz Azul. Vamos a empezar nombrándoles algunos de los ingredientes. Tenemos las verduras, que tenemos cebolla, cebolla de verdeo, zanahoria, puerro, las papas para nuestro puré y después tenemos carne picada, ajo, los condimentos y la leche y la manteca Luz Azul para poder hacer el puré más tarde. Vamos a empezar, si les parece, con el tema de las verduras. Vamos a colocar una ollita al fuego. Vamos a empezar utilizando el aceite de oliva Molanes, que lo pueden encontrar en todos los locales de Lácteos Luz Azul. Vamos a hacer una buena base de aceite de oliva. Primero vamos a incorporar cebolla picada, zanahoria que la cortamos en cuadraditos bien chiquititos, la parte blanca de la cebolla de verdeo, la verde la vamos a incorporar más tarde para que no se nos queme al principio. Y acá tenemos apio para nuestras verduritas, se lo vamos a agregar también en este momento. Vamos a revolver un poquito. Y vamos a agregar un poquito de sal para que las verduras empiecen a desprender un poquito de su jugo y se vayan rehogando y se vayan tiernizando de esta manera. Añadito de sal. Y vamos revolviendo y agregando aceite cada vez que es necesario para que no se nos quemen las verduras ni el fondo de la olla. Mientras se van cocinando las verduras vamos a arrancar haciendo el puré de papas y para esto vamos a partir de agua fría, vamos a poner a hervir las papas, que en este caso voy a elegir hervirlas con piel para que no absorban tanta agua y el puré nos quede más consistente y sea más fácil para el pastel de papas montarlo y que quede más estructurado que si por ahí le hacemos un pastel de papas con las papas cortadas y cubeteadas, que suelen absorber mucho más agua y después queda un puré más líquido. Ollita con agua fría. Voy a poner las papas adentro. Pusimos las papas con cáscara en la ollita con agua y le vamos a agregar un poco de sal gruesa. Las papas las vamos a cocinar hasta que estén tiernas, nos vamos a dar cuenta porque al clavarle un cuchillo se va a desprender la papa fácilmente y ahí es cuando va a estar el punto de la papa exacto para poder pelarla, pisarla y formar nuestro puré. Cuando los vegetales comiencen a transparentarse un poquito, le vamos a agregar el ajo picado. Vamos a revolver. Y vamos a agregar algunas de las especias para que se empiecen tostando un poquito y desprendiendo bien su sabor. Ají molido tengo por acá, le voy a agregar un poquitito. Un poquitito de comino. Le voy a poner un poquitito más de sal y un poco de pimienta. Bueno, y ahí más o menos, que ya más o menos la cebolla transparentó, la zanahoria empezó a ablandar un poquito, la zanahoria va a terminar su cocción junto con la carne, con el caldo y con la salsa de tomate, le va a llevar un ratito más, así que ablandó un poquito, transparentó la cebolla y entra nuestra carne picada. Lo que vamos a hacer con la carne picada es ayudarnos con una espátula y empezar a separarla para lograr tener pedacitos lo más chiquititos posibles. Así que hacemos este movimiento y además así se va integrando bien con el resto de las verduras. La carne lo que vamos a hacer es cocinarla hasta que cambie el color, hasta que se vuelve grisácea y ahí en ese momento vamos a seguir con nuestra preparación agregando el resto de los ingredientes. Una vez que cambia el color y se vuelve completamente gris, es importante que quede bien gris antes de volver a agregarla, así le damos un sellado completo y después también la carne va a finalizar su cocción junto con los otros ingredientes que faltan agregar. Una vez que cambió el color de la carne y ya está completamente gris, lo que vamos a hacer es incorporarle 2 cucharadas de harina. Esto le va a dar consistencia al relleno, que no se nos desarme, va a ir ayudando a que se forme nuestra salsa. Y después le vamos a agregar ahora sí los líquidos. Por un lado tenemos caldo de verduras, y por el otro salsa de tomate Molanes, que vamos a usarla también. Esta salsa de tomate la pueden encontrar en todos los locales de Lácteos Luz Azul.
Y ahora lo que vamos a hacer es dejar cocinar. Más o menos va a tardar entre 40 minutos, 45 minutos. Y lo importante es que reduzca, que tome todo el sabor, que no quede como una salsa, sino que quede una textura consistente. Esto lo vamos a lograr haciendo que la cocción sea olla destapada y que el burbujeo sea leve. No queremos que hierva, porque si hierve sí se va a evaporar mucho más rápido, los jugos no van a estar concentrados, no va a tener buen sabor. Entonces que sea un fuego bajito, un hervor suave e ir controlándolo. Si vemos que le falta líquido, nos ayudamos, le agregamos un poco, pero la idea es, cuando finalice la cocción de la verdura y de la carne, tener un relleno consistente y no una salsa boloñesa, sino más algo espeso y que nos pueda dar el relleno que nosotros buscamos en el pastel de papas, que sea más firme. Una vez que nuestro relleno tenga esta consistencia, que ya se evaporó bastante el líquido y ya está bien presente nuestro relleno, está untuoso, está bien consolidado, le vamos a agregar un poco de pimentón. En este caso estamos usando el Aritza, que lo pueden encontrar en todos los locales de Lácteos Luz Azul. Le vamos a agregar una buena cantidad de pimentón. Esto también es a gusto, a mí me gusta que se sienta. Y la parte verde de la cebolla del verdeo que habíamos reservado cuando arrancamos a rehogar todas las verduritas, entra en este momento. Lo vamos a dejar unos minutitos más, nomás para que la cebollita de verdeo ablande un poco con el calor de lo que es este relleno de carne, y ya apagamos el fuego y lo dejamos reposar un poquito para que se enfríe hasta el momento del armado del pastel. Si es necesario, vayan chequeando, vayan probando por si les falta sal o algún condimento puntual. Está bueno siempre en la cocina ir probando todo lo que hacen, así después no se lleva la sorpresa al final cuando emplatan. Si les falta sal o no está presente algún sabor, ya lo pueden rectificar antes. Así que apagamos esto y vamos a esperar que las papas se terminen de cocinar, que como les había comentado, van a clavar un cuchillito. La idea es atravesar lo más posible la papa y se tiene que desprender sola del cuchillo. Ya creo que más o menos están. Sí, algunas están un poquito más duritas. Las vamos a dejar unos minutitos más y después las vamos a pelar y las vamos a pisar para formar nuestro puré. Acá tenemos las papas y las vamos a empezar a pelar. Van a estar bastante calientes ahora, así que se pueden ayudar con un repasador y a medida que empiecen a enfriar ya pueden ir sacándolo con los dedos. Y la hervimos así, también pueden hervirla sin cáscara y cortándola en pedacitos, pero así está bueno porque no absorbe tanta agua la papa y no se nos hace un puré pero tan cremoso, sino que tiene la forma y la consistencia para que sostenga todo nuestro relleno. Tenemos las papas que pelamos y las servimos previamente, ya están listas para hacer nuestro puré. Vamos a empezar incorporándole leche de Lácteos Luz Azul. Yo lo voy a hacer un poco a ojo, más o menos para mostrarle la textura que hay que lograr en este puré, que no nos tiene que quedar un puré tan cremoso, tan líquido, sino más consistente. Así que le voy a ir agregando de a poco leche y manteca, que también vamos a usar la manteca de Lácteos Luz Azul. Siempre yo recomiendo para el puré por ahí tener la manteca pomada, o sea, más blandita, así es más fácil de incorporar junto con el calor de la papa, se va a derretir más fácil y se va a incorporar de mejor manera. Tenemos las papas, tenemos la leche, la manteca, le voy a agregar un poquito de sal y un poco también de pimienta. A gusto también le pueden poner nuez moscada, ajos asados, lo que ustedes quieran para que el puré tenga otro sabor, se lo pueden agregar. En este caso yo voy a hacer un puré bastante clásico y vamos a empezar pisando las papas con la leche, la manteca y la sal y la pimienta hasta tener la textura que nosotros necesitamos para este pastel de papas. Y vamos a cortar queso cremoso de Lácteos Luz Azul para agregarle a nuestro pastel de papas. Vamos a usar más o menos 150 gramos de queso cremoso y lo ideal es cortarlo de esta manera, con este grosor, para cubrir todo lo que es la carne. Antes de ponerle el puré que va a terminar el pastel, le vamos a poner como una capa de queso cremoso para que se funda bien en el horno y quede acompañando al pastel, al puré, a la carne, con esta presencia bien notoria de este queso cremoso. Así que acá me estoy separando ya unos pedacitos y ya nos quedaría listo para empezar a armar. El pastel de papas lo vamos a finalizar al horno para que derrita el queso y también para que gratine un poquito el puré por encima. También le pueden poner arriba del puré, le pueden poner un poquito de azúcar si les gusta lo agridulce, o también hay gente que en la base le pone masa de tarta
en vez de puré, también es válido. Y hay gente que hace solo carne, queso, puré. Yo en este caso voy a hacer puré, carne, queso, puré. Es como me gusta a mí, pero sepan que están todas esas opciones a gusto de cada uno. Así que vamos a empezar poniendo una base de puré en una fuentecita. Lo importante es que la fuente sea bastante alta, porque vamos a tener una capa generosa de puré, otra capa de la carne y finalizamos con el queso y más puré por encima. Así que le hacemos un piso bastante interesante al pastel, de esta manera. Cubrimos bien todos los recovecos de la fuente y tratamos de que quede lo más lisito posible, aunque sea la capa de abajo. Le vamos a incorporar el relleno que habíamos hecho hace un ratito y ven que el relleno está uniforme, está bien espeso. La idea no es que quede líquido, no es que quede como una salsa, sino que tenga su consistencia. Así que este para mí es el punto ideal que tiene que tener el relleno del pastel de papas. Yo se lo estoy poniendo tibio, esto lo pueden dejar enfriar, también pueden tenerlo una noche en la heladera de un día para el otro, se van a concentrar mucho más los sabores de la carne y de los condimentos, eso no hay problema. Así que se termina en el horno, el plato se come caliente, pero siempre está bueno estas cosas, si tienen tiempo, hacerlas con tiempo y dejarlas reposar en la heladera y los sabores se van a concentrar mucho más. Pero si no es el caso, no hay ningún tipo de problema, lo emplatan en el momento y va a estar buenísimo para comer igual. Y ahora lo que voy a hacer antes de finalizarlo con el puré de papas, le voy a agregar el piso de queso cremoso que les comenté anteriormente. La idea es ser bastante generosos y cubrir la superficie lo mejor posible para que cada pedazo, cada porción de pastel que sirvamos tenga su buena cantidad de queso. Así que vamos a tratar de cubrir todos los espacios lo mejor posible. Y una vez que tenemos piso de puré, relleno de carne y queso por encima, le vamos a agregar el resto del puré para ya cubrirlo y mandarlo al horno a que gratine un ratito. Vamos a incorporar. Y vamos a empezar a desparramar con cuidado, porque ahora está el relleno ahí que se está moviendo un poco, el queso y demás, así que vamos ayudándonos con una cuchara, haciendo presión de a poquito. No intenten correrlo muy bruscamente el puré porque se puede empezar a desarmar el pastel, así que va a ceder, solamente que tienen que ir bastante despacito y van a ir llenando todos los recovecos de la fuente, cubriéndola por completo con este puré de papas. Y así como está, lo vamos a mandar al horno hasta que la superficie tome color y nos aseguremos que el queso esté bien derretido. Y así doradito sale listo del horno y ya está para comer. Vamos a dejarlo enfriar un poco, pero vamos cortando una porción para que vean cómo quedó este pastel de papas. Vamos. La primera es siempre la más complicada. Y lo emplatamos. Lo ideal es dejarlo enfriar un poquito para que tome consistencia, pero vamos a comerlo igual. Tiene bastante queso. Lo emplatamos en una laja, en un platito para presentar, y yo le voy a poner un toquecito de verde para acompañar, para decorar más que nada, unas hojitas de albahaca por acá. Y esto ya estaría listo para comer. Les aconsejo que dejen enfriar un poquito, así no se queman, pero la idea es que este pastel de papas quede bien así cremoso, lleno de sabor. La carne está en su punto justo, con el queso cremoso que baña toda la carne y con el puré acompaña perfecto. Y como ven, quedó doradito por encima, lo que le hace una costrita súper rica. Así que ya está listo nuestro pastel de papas para comer. Vamos a probar qué tal quedó este pastel de papas. Está buenísimo. Esta y más recetas pueden encontrar en todas las redes de Lácteos Luz Azul y pueden seguirme a mí también en @almendra en tu cocina para encontrar más tipos de recetas. Muchas gracias.